En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, estamos aquí como a diario lo hacemos, compartiendo con ustedes, muy amables por darnos esa sintonía y estar pendientes del recorrido informativo que presentamos a todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a trabajar una nueva agenda informativa, la del día martes 6 de enero, Día de Reyes, para la comunidad pues católica, una fecha muy emblemática y sobre todo para los pequeños, para los niños, Día de Regalos. Bueno, aquí estábamos tratando de organizar muchas informaciones porque sobre el tema medular que ya ustedes se imaginan, hay un apreciable número de noticias, elementos y por supuesto junto a ellos surgen escenarios, conjeturas, planteamientos, reflexiones, en fin, sobre lo que puede pasar en nuestro país. Importante es siempre también recordarles que tienen ustedes abierta la línea de contacto, el punto de contacto que es la red social Instagram. Su dirección, el_Noticiero Televen. Decía entonces que hay un apreciable volumen de informaciones que iremos entonces en principio desglosando en el resumen, posteriormente tienen ustedes detalles y algunas otras precisiones en medios de comunicación social nacionales, regionales e internacionales y pendientes sí siempre del resto de las secciones que hemos organizado y presentado para todos ustedes, muy pendientes del tiempo con la irregularidad del clima y siempre pues como corolario presentamos al concluir la primera parte, un resumen de algunas de esas muy bonitas notas que agradecemos y desde luego también, y por ello realizamos la exhortación, denuncias que pueden hacer ustedes sobre los servicios públicos en sus comunidades. Bueno, vamos a comenzar las precisiones del caso porque avanza el tiempo. Comencemos con lo que fue la presentación ayer de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante una corte federal de la ciudad de Nueva York. Allí ambos se declararon no culpables por las imputaciones y cargos que ha preparado la Fiscalía en contra de ellos, en contra de la pareja presidencial. En esta circunstancia, Maduro dijo que era un prisionero de guerra, que había sido secuestrado y que era el presidente de su país. En este caso fue muy preciso en hacer esas acotaciones y esas observaciones. Tienen abogado defensor. Cilia Flores, la primera dama, hizo lo mismo, se declaró no culpable. Y el abogado defensor que han asignado, que ellos han contratado, la nación venezolana en definitiva, es un bufete prestigioso, el mismo que defendió a Julian Assange, el de Wikileaks. Bueno, entonces el abogado dijo que pedía una revisión médica porque al parecer Cilia Flores había sido golpeada o tenía rastros de golpes en la mejilla y en el costillar, probablemente con posibilidad de luxación o fractura en este caso. Maduro también cojea de una pierna, hay muchas especulaciones sobre lo que pudo haber pasado con él en el momento en que fue detenido y capturado y llevado al helicóptero que luego lo trasladó a un buque que estaba en aguas del Caribe, de allí a la base naval de Guantánamo y desde allí luego voló más tarde hacia la ciudad de Nueva York. Está detenido en un centro penitenciario de Brooklyn, ¿no? Desde allí salió a esta Corte Federal de la ciudad de Nueva York y desde allí pues luego de la corte fue retornado junto con Cilia Flores. Faltan detalles, faltan elementos, es una sesión privada, apenas se conocen algunos dibujos sobre el rostro de las personas que asistían a esta audiencia, la primera audiencia. Luego se anunció al final, lo anunciaba el juez que va llevando la causa, recuerden que el sistema americano es diferente al nuestro. Entonces el sistema judicial, anunció que para el día 17 de marzo estaría la segunda comparecencia tanto de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Eso es lo que se conoce. Por lo demás,
se multiplicaron por muchos sitios, digamos, actos de apoyo, de solidaridad, de respaldo en diferentes ciudades del mundo, e incluso frente a la misma Corte de Nueva York se juntó un grupo de personas denunciando la situación y acusando a Trump por lo que fue el operativo militar en nuestro país, que todavía faltan muchos detalles por conocer y sobre todo tener un saldo más definido del número de víctimas y también del número de personas heridas, ¿no? Se manejan cifras todavía no oficiales, son parciales algunas, y los medios de comunicación social internacionales son los que han adelantado pues algunas cifras en ese sentido. Esto en términos generales, ¿no? Lo que ocurrió en Nueva York, esto se manejó siempre con bastante discreción por lo general y por la connotación que tiene de esto, va a ocurrir así, por lo menos en esta primera etapa. Pero mientras eso ocurría en la ciudad de Nueva York, acá en nuestro país, se instalaban para un nuevo periodo de sesiones los integrantes de la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo venezolano se instaló ayer, 5 de enero. Y a la par de lo que es la formalidad como tal, pues hubo un acto también muy importante y muy jerárquico, de mucho relieve, como fue la investidura, la juramentación formal de Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia de la República frente a la ausencia la ausencia forzosa, como ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, de Nicolás Maduro. En este caso asume la jefatura del Estado. Y bueno, ya lo había hecho de lo suyo antes, ¿no? Por la propia decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero ya en la formalidad ayer se juramentó ante su propio hermano, Jorge Rodríguez, quien fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, la directiva queda como primer vicepresidente también ratificado Pedro Infante y segunda vicepresidente la diputada Grecia Colmenares. Ese es el team, el staff que va a dirigir en la formalidad institucional el Poder Legislativo venezolano. Vendrán ahora convocatorias de sesiones para discutir toda la situación que se está viviendo en el país, los momentos de incertidumbre, los momentos de tensión y bueno, y todo lo que esto conlleva. La juramentación fue transmitida en cadena nacional, juró Delcy Rodríguez compromiso y por supuesto presente estuvo. Y quien sostenía un tapete con el texto constitucional era Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro Moros, en este caso, quien por cierto tuvo una intensa intervención movida pues por la situación que está viviendo en lo personal. Y bueno, se mostró de todas formas en medio de la circunstancia y la coyuntura como que positivo sobre lo que pudiera pasar, declarando pues la inocencia de su padre y por supuesto adicionalmente la de Cilia Flores, la primera dama de la República. Ya se conocerán otros detalles en ese sentido. Bueno, ayer por cierto, en horas de la noche, hubo un episodio confuso en el Palacio de Miraflores porque al parecer un dron, que finalmente se ha dicho, no hay confirmación, que era un dron oficial, sobrevoló la sede del Palacio Presidencial y se encendieron las alarmas. La zona se vio pues en tensión muy alta porque comenzaron a disparar las defensas antiaéreas y también se dispararon armas largas y armas cortas al parecer. Pero fue todo producto de una confusión, ¿no? No fue algo dentro del plano de las especulaciones más allá de lo que se había previsto, como algunas personas pensaban, o qué está ocurriendo, qué va a pasar, de qué se trata. No, no. Simplemente, de acuerdo a esa información, todo fue muy confuso y un choque innecesario para muchos porque no hubo la comunicación debida. Bueno, eso es lo que se conoce en términos generales. Pero la actividad de ayer fue bastante intensa. Hubo una reunión importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allá, pues, se denunció la situación, lo hizo Samuel Moncada, el embajador de Venezuela ante la ONU. Denunció el ataque militar de Estados Unidos a territorio venezolano. Solicitó la liberación de la pareja presidencial, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Denunció que detrás de todo esto es demasiado evidente que está el gobierno de los Estados Unidos detrás de los recursos naturales de Venezuela.
Mientras esa era la intervención, vinieron el resto de las comparecencias que hubo allí en esta reunión de emergencia, de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Intervino el embajador de Rusia, señalando que y atacando, rechazando pues lo que fue la intervención militar, solicitando la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa. Igual hizo el embajador de China, liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa. Y otros intervinieron, intervino Brasil, intervino Argentina, en fin, intervino México, posiciones distintas, matices que se manejaron en la intervención de cada uno de acuerdo a lo que es la orientación de cada una de sus cancillerías y de la diplomacia de cada uno de los gobiernos. Brasil rechazó, por supuesto, México rechazó, por supuesto, otros hablaron de la necesidad de un proceso de transición pacífico, en fin, sobre esto se han tejido múltiples comentarios también en este caso. Bueno, hoy está prevista la realización también con carácter de urgencia, aun cuando Venezuela no pertenece al organismo, de una reunión de la Organización de Estados Americanos donde se va a debatir la situación nacional. Esto es a petición de Colombia, que ha mantenido una postura beligerante alrededor del tema, una postura muy firme y de apoyo hacia la figura de Nicolás Maduro y rechazo hacia lo que fue el ataque militar del sábado en la madrugada sobre territorio venezolano. Hay que ver qué se discute, habrá seguramente alguna información que iremos registrando o posteriormente también pues ofreceremos algunos detalles, si coincide con el horario de los noticieros de Televen o si no mañana pues seguramente haremos algún resumen en este sentido. Bueno, eso está allí presente. Ahora hay muchos elementos, ¿no?, alrededor de todo esto, porque se suman informaciones de todo tipo, hay repercusiones internacionales, hay un debate internacional, Venezuela se convirtió en el referente informativo del mundo. En la Unión Europea siguen registrándose pronunciamientos, en otros países, de otros gobiernos surgen también planteamientos, se está procurando algún tipo de acercamiento para tratar de bajar las tensiones. Ayer Donald Trump decía que él no estaba en guerra con Venezuela. Esto lo decía que de forma clara, igual que no era el momento sobre el tema de muchos comentarios o reflexiones que se han hecho de realizar elecciones en el país, que eso no está, que hay que buscar estabilidad, que hay que buscar la salud económica, en fin, bueno, una serie de planteamientos que estuvo manejando en una intervención. A la par de esto se conocía que se está y se confirmaba, el mismo Trump andaba dentro de esa línea, en una fase preliminar para la reapertura, atención con esto, de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Así que, bueno, en algo se están dando, se habla de conversaciones muy discretas, se habla de negociaciones de algún tipo. El gobierno de los Estados Unidos dice que estará vigilante, ha nombrado a 4 personas, el secretario de Estado, el secretario de Guerra, el vicepresidente J.D. Vance y también a Stephen Miller, quien es persona importante dentro del esquema de seguridad nacional de los Estados Unidos para mantener el seguimiento sobre la situación venezolana. No se conocen mayores detalles de lo que se estaría eventualmente confirmando. En la reunión ayer del Poder Legislativo venezolano se ratificaron todos los compromisos y toda la solidaridad con Nicolás Maduro y Cilia Flores. La misma nueva encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, así lo expresaba, lo asumía a su cargo, decía, con dolor pero con honor en esta circunstancia. Bueno, ya se verá, posteriormente iremos viendo cómo es la dinámica de todo este proceso. El país comienza en forma lenta, eso sí, muy, muy lenta, de nuevo a su cotidianidad. Todavía hay ausencias laborales, hay ausencias en el transporte público, a pesar de que está funcionando el transporte público, por ejemplo, metro, pero y el tren de los Valles del Tuy. Digo, a nivel del área metropolitana, pero también el servicio de camionetas pues va lentamente, la gente va incorporándose muy lentamente, algunos están proyectando incluso la reincorporación al trabajo hacia la semana próxima, en fin, estaremos siempre muy pendientes y al tanto. Hay, desde luego, también
despliegue policial y militar. Recuerden que hay un estado de conmoción exterior y dentro de esto ayer se conoció ya finalmente en Gaceta Oficial los detalles de este decreto de conmoción exterior. En este caso hay un artículo que habla de búsqueda y captura de aquellas personas que hayan promocionado o estén promocionando y apoyando la intervención militar, el ataque militar de los Estados Unidos. Esto sobre todo vuela mucho a nivel de redes, como lo habrán visto. Entonces, bueno, dentro de lo que es el contexto de este decreto de conmoción exterior, esas personas pueden ser detenidas, en fin, si están en promoción abierta y pública o en conversaciones sobre el ataque militar. Esto, bueno, ha traído también algunos comentarios y algunas críticas de parte, sobre todo de los sectores que defienden los derechos humanos. Hablando de situaciones irregulares, ayer denunciaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que un grupo entre 12 y 14 representantes de medios de comunicación social fueron retenidos eventualmente o en forma coyuntural durante el acto. Ellos realizaban la cobertura durante el acto de instalación de las cámaras y la juramentación de Delcy Rodríguez. No se tienen mayores detalles. Se hablaba en la comunicación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de la necesidad de mantener la apertura y para la cobertura plural de un acto tan importante como el que se estaba registrando en el día de ayer. Por otra parte, ya esto es más en el escenario internacional. Frente a esas advertencias o comentarios que hace Donald Trump, uno de ellos ayer lo hacía en su regreso a Washington, sobre que, bueno, no estaría mal aplicar una situación como la que se aplicó en Venezuela, en Colombia. Esto hizo que Petro respondiera, quien viene en dimes y diretes desde hace algún tiempo con el presidente de los Estados Unidos, y esto entonces le llevó a invitar a una concentración mañana miércoles 7 a las 4 de la tarde en las diversas plazas del país. Él va a estar en la Plaza de Bolívar, frente a la residencia, frente a lo que es el Palacio Presidencial en Nariño, en un acto público de rechazo y por el respeto a la soberanía nacional. También hizo Trump alusiones a México, entonces México volvió a responder sobre el tema de la no injerencia, el respeto a la soberanía, esto vinculado al tema del tráfico de drogas, ¿no? A eso se refería Donald Trump en este caso. Bueno, el Trump sigue abriendo puertas de controversia, porque ayer volvió sobre el caso de Groenlandia, advirtiendo que pudiera tomar la isla de Groenlandia, que está bajo supervisión y gobierno relativamente danés. Es una característica muy particular lo que allí existe. Europa se levanta en protesta, en voz de protesta, rechazando esta nueva amenaza, si se puede llamar así, de Donald Trump de ocupar Groenlandia. Bueno, convulso el mundo, ¿no? Como se está observando sin duda alguna. Bueno, vamos con deportes. Interesante. Bueno, mañana se reanuda la serie del round robin, ya habíamos adelantado algo en el día de ayer, pero también se conoce, atención con esto, que la final del béisbol profesional venezolano, por las circunstancias seguramente que se vive en nuestro país, pues para no extender más en el tiempo y en los días, puede ser a 5 juegos máximo, no a 7 como es lo usual. El ganador de 4 pues es el triunfador y campeón de la liga. Se habla de, eso ocurrió hace muchos años, de 5 juegos. Eso es lo que se está evaluando. No ha tomado la Liga de Béisbol Profesional una decisión definitiva, pero bueno, para que sepan. También se conoce que peloteros venezolanos que ya no están en los equipos, los equipos que fueron eliminados, están reforzando las ligas de República Dominicana, de México, se habla de Colombia y no sabemos si también de Puerto Rico, ¿no? Bueno, atención, la Supercopa de España, un gran evento que se va a celebrar en Arabia Saudita. Mañana es el primer partido de eliminatoria entre el Barcelona Fútbol Club y además el Athletic de Bilbao. Y el jueves chocan el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Bueno, el ganador de cada uno de estos partidos va a confrontarse el día domingo en la final, domingo 11, ¿no? Será la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Habrá más información deportiva, sin duda alguna, que presentaremos pues, en el espacio que dedicamos a ello.
Bueno, quiero simplemente recordarles que la dirección para que ustedes se involucren y participen en Instagram es _noticiero Televen. Ya vienen esos titulares tan importantes de la prensa nacional, regional, internacional. Informe del tiempo. Y siempre, bueno, citamos algunas de las notas que ustedes nos envían a través de esta red social que colocamos a la orden de todos ustedes. Así que, Gaudi y Ricardo, de inmediato, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 6 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Por supuesto, muy atentos a toda la información que surja en torno a los últimos acontecimientos ocurridos en el país. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Saludos a todos en casa. Bueno, por acá, bien. Comenzando la mañana con energía, con ánimo y bueno, esperando que todo vaya bien para todos los venezolanos. Nosotros estamos, pues por supuesto, como decía Gaudi, en vivo y vamos a saludar a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En este momento la estamos transmitiendo en vivo a través de ella. También está la opción de Televen Stream. Usted baja la aplicación a su teléfono y ahí tiene la opción de disfrutar no solamente del noticiero Televen, sino de toda la programación de nuestro canal. La señal abierta que llega a todo el país y por supuesto que también la opción de Televen TV en YouTube. Bueno, allí tienen ustedes todas las coordenadas para estar en comunicación directa con la programación de Televen. Así que dicho todo esto, señor director Roé de Coletilla. Gracias. Y como siempre vamos a iniciar haciendo un recorrido por el portal web de la casa. Tenemos televen.com, ellos destacan: Jorge Rodríguez es reelecto como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2026. Este lunes 5 de enero de 2026 se llevó a cabo la instalación de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo legislativo 2026-2031. El Palacio Federal Legislativo abrió sus puertas para recibir a los diputados electos en mayo pasado, quienes asumieron sus curules en un momento crítico para la institucionalidad del país, marcado por las recientes denuncias del Ejecutivo sobre una agresión extranjera. Revisamos ahora información internacional, en este caso relacionada con nuestro país. Dice en 66,4% está la tasa de ocupación laboral de migrantes venezolanos en Colombia. Un reciente estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Fundación Santo Domingo revela que la población migrante venezolana ha alcanzado niveles de participación laboral superior al promedio nacional. Deportes, 3 equipos venezolanos se ubicaron en el top 100 del ranking de la Conmebol. La Conmebol publicó el pasado 15 de diciembre una actualización del ranking de clubes afiliados al organismo y 3 equipos venezolanos se ubicaron en el top 100. El Deportivo Táchira fue el club criollo mejor ubicado en el ranking, ocupando la casilla 50 con 1.298 puntos. El segundo mejor posicionado fue el Caracas Fútbol Club, ubicando el puesto número 56 con 1.065 puntos. Vamos a revisar ahora información del portal del diario Últimas Noticias. Maduro en el tribunal: soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. ¿De qué va esto? Bueno, señala la nota lo siguiente, que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, la diputada Cilia Flores, se declararon inocentes de todos los cargos ilegales y sin fundamentos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra, fueron sus palabras, esto según lo que reportó RT. Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país, dijo el mandatario, quien habló a través de un intérprete ante el juez Aldin Hellestrein. También hay reseña de lo dicho por la primera dama Cilia Flores, quien también expuso su inocencia al declararse no culpable, completamente inocente. Veamos ahora qué trae portada digital del diario 2001. Ellos destacan la siguiente información: despliegan operativo para supervisar precios y abastecimiento en Miranda. Conozca los detalles. Dice que la movilización contó con la participación de la Policía Municipal y miembros del Poder Popular. También se conocen más detalles acá revisando la nota. Dice que la jornada se centró en la revisión de inventarios y el control de precios en los principales establecimientos comerciales de esta zona de los Valles del Tuy, informó la Gobernación de Miranda.
La actividad fue dirigida por una comisión mixta que incluyó al director de Hacienda Municipal Alexis Oropesa, funcionarios de la Policía Municipal y voceros del Poder Popular. También se habla acá de una nueva herramienta de control tecnológico en este sentido. A través de una herramienta tecnológica pues podrán registrar los habitantes en tiempo real cualquier irregularidad detectada en los establecimientos, permitiendo una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes, explicó el alcalde de esa jurisdicción, Saúl Ñáñez. También se dice que durante el despliegue el equipo multidisciplinario inspeccionó el stock de mercancía disponible en los anaqueles y depósitos. El propósito de estas visitas es responder a las inquietudes de los consumidores y prevenir prácticas como la especulación o el acaparamiento de productos esenciales. Vamos ahora con información deportiva, lo vamos a hacer con una nota del diario Líder. La gran final puede ser recortada de 7 a 5 juegos. La información fue suministrada por el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano. Él dijo que está evaluando la posibilidad de recortar la gran final para que en lugar de 7 juegos sean 5. Según la información que se está manejando, señala también que habló con las autoridades para que brinden a los fanáticos seguridad en el lugar de los juegos. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y es que un bebé de apenas 3 meses, originario de Córdoba, Argentina, conquistó las redes sociales gracias a su ternura y alegría luego de superar una delicada cirugía cardíaca. Su sonrisa y contagiosas carcajadas se convirtieron en símbolo de esperanza y emoción para miles de usuarios que siguieron su historia. Baltasar padecía una cardiopatía congénita que exigía una operación de gran complejidad, de la cual salió victorioso. Su padre, sorprendido por la energía del pequeño, comentó que parecía un chiste verlo reír tanto, mientras el niño respondía con carcajadas y lágrimas de felicidad en sus ojos. Qué bonita escena esta de Baltasar y por supuesto toda su familia la celebró. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Científicos colombianos crearon nanopartículas que tienen la capacidad de destruir tumores sin quimioterapia. Los investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia combinaron hierro, zinc y magnesio en diminutas nanopartículas magnéticas y demostraron que su fusión combinada con una exposición al campo magnético generan calor, alcanzando temperaturas capaces de destruir células tumorales localizadas. Esta técnica, que fue llamada hipertermia magnética, busca atacar la enfermedad siendo una alternativa menos invasiva y sin los efectos secundarios de la quimioterapia tradicional. Los especialistas indicaron además que su aplicación demostró baja toxicidad y una excelente compatibilidad biológica. Génesis Rivas, Televen. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del periódico Nuevo Día del Estado Falcón. El titular principal recoge declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dadas el día de ayer luego de su juramentación. Dice acá, Jorge Rodríguez propone un nuevo rumbo. El diputado Jorge Rodríguez, reelecto y juramentado como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, pidió disculpas a los venezolanos por los errores que pudieron cometer en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y se comprometió a corregir lo que sea necesario. Está destacado en negrillas las palabras textuales de Jorge Rodríguez. Dice acá, venezolanos, si hemos fallado en el ejercicio de nuestras funciones, seguramente hemos fallado, pedimos disculpas. Nos comprometemos a estar atentos a nuestros errores y a corregir el rumbo de lo que sea necesario. Como les comentaba, son palabras del presidente del Parlamento Nacional. Recordó que la Asamblea Nacional es el gran espacio para el diálogo
diálogo, pero destacó que la población exige ser escuchada. Hay un pueblo que quiere participar en ese debate, no lo dejemos en las paredes de este hemiciclo. A los diputados dijo, no voy a aceptar show. También en la portada vemos con gráfica el momento en el que fue juramentada como presidenta encargada la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en este caso por el Parlamento Nacional, luego de que la Sala Constitucional autorizara su designación para el cargo al que hacemos referencia. Dice la nota en la parte inferior, en cumplimiento de un dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez fue juramentada este lunes como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea Nacional. También en la portada hay información que tiene que ver con la situación jurídica que vive el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ellos se declaran inocentes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Normalidad en Falcón. La institucionalidad del Estado ha garantizado el retorno a las actividades cotidianas. Por ello se registra normalidad en las actividades comerciales y en los servicios del Estado Falcón. En esta portada pues hay información que tiene que ver con deportes, ya lo hemos comentado, round robin para el 7 de enero. Veamos ahora qué trae en su portada digital el diario El Informador, que circula en Lara. Ellos destacan, Maduro y Flores se declaran inocentes de todos los cargos. Ya esta nota pues la hemos reseñado en varios periódicos el día de hoy, se repite en casi toda la prensa nacional el día de hoy. También tenemos en esta portada del Informador, Delcy Rodríguez es investigada como presidenta encargada de Venezuela en la Asamblea Nacional. También nota que se repite en toda la prensa nacional el día de hoy, allí la tienen con fotografía. En un tema más local tiene una gran fotografía esta portada del Informador. El titular, con fe y esperanza, devotos vivieron la solemne bajada de la Divina Pastora. Con esperanza y devoción, los feligreses acudieron este lunes 5 de enero al Templo de Santa Rosa, al este de Barquisimeto, para celebrar la solemne bajada de la Divina Pastora de cara a su procesión 168 el próximo 14 de enero. Otros temas que también están presentes acá, dice ataque, detiene tratamientos de diálisis, Fundaprel denuncia daños en los depósitos, se refieren a estos hechos acaecidos la madrugada del 3 de enero. También se reseña acá, autoridades de la UCB evalúan reinicio de clases en medio de la incertidumbre. En el tema deportes tienen acá Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 2 puntos, serie final del béisbol profesional podría reducirse a 5 encuentros. En el tema internacional reseña El Informador de Lara, el siguiente titular, países europeos defienden soberanía de Groenlandia y acelera el rearme. Vamos ahora con la portada del periódico La Verdad, que circula en el estado Monagas. Instalada directiva de la Asamblea Nacional, actividad que ocurrió el día de ayer en el Parlamento venezolano. La directiva del Parlamento estará integrada por Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, mientras que en la primera vicepresidencia estará Pedro Infante. Por otra parte, en la segunda vicepresidencia fue designada Grecia Colmenares, propuestos por el diputado del GAN Polo Patriótico, Nicolás Guerra. En gráfica, juramentada Delcy Rodríguez como presidenta. Delcy Rodríguez fue investida este lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro. Rodríguez dijo que asume el cargo en horas temibles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. En esta portada también leemos, en Santa Bárbara oran por Venezuela. El pueblo de Santa Bárbara elevó sus oraciones por el país y también, bueno, hay información que tiene que ver con el ámbito deportivo. Real Madrid viaja a Arabia con dudas sobre Hussein y Mbappé. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Sí, cómo no, ya se la voy a decir. Son las 6:42 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. La limpieza doméstica sigue evolucionando y la Roborock F25 Ace es un ejemplo claro de cómo la tecnología redefine tareas cotidianas. Este modelo combina aspiración en seco y húmedo con una potencia de 20.000 pascales, capaz de enfrentar suciedad persistente. Su sistema le permite girar a 450 revoluciones por minuto, mientras su sensor inteligente ajusta automáticamente la intensidad según el tipo de superficie. Además, incorpora un
dispensador automático de detergente y un mecanismo de autolavado con agua caliente que higieniza el rodillo sin intervención humana. La innovación también está en la experiencia de uso. La función FlatShare 2.0 permite llegar a rincones bajos y la tecnología Slate Edge 2.0 facilita el movimiento sin esfuerzo. Todo se controla desde una pantalla integrada y la aplicación móvil de Roborock, que muestra estado, carga y ajustes en tiempo real. Con una autonomía de hasta 60 minutos, la F25 Ace no solo limpia, sino que se limpia a sí misma, marcando un paso más hacia la automatización inteligente en el hogar. Ricardo Rad, Televen. Bueno, momento de hacer la revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido con la portada digital de Europa Sur. Ellos abren reseñando el Día de Reyes, que como saben es una tradición bien celebrada allí en Europa. Dice felicidad con los Reyes Magos. Se reseña esta nota en detalle, tienen allí la gran fotografía, dice cabalgatas y arrastres llenan de alegría el campo de Gibraltar, reseña Algeciras se desborda en la llamada Sus Majestades de Oriente con el arrastre de latas. También tenemos acá el desempleo bajó en 2.188 personas durante 2025. Vamos a revisar ahora información que está en el Diario Libre. Es una nota de último momento porque reseña lo siguiente, que un terremoto de magnitud 6.2 sacudió este martes el oeste de Japón. Esto según información de la Agencia Meteorológica de Japón, sin que por el momento se hayan activado la alerta de tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales. Sin embargo, hay que señalar que según la escala sísmica nipona de 7 niveles, este alcanzó el nivel número 5. El terremoto estuvo seguido de una serie de réplicas localizadas en la misma zona, la mayor de ellas de magnitud 5.1. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes y Yaracuy. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima 17 grados centígrados y la máxima 28. Maracay parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 34. ¿Qué hay de Barcelona? Parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y como siempre vamos a comenzar saludando a las personas que están conectadas a través de esta transmisión en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Por acá envía saludos el señor Leonardo Rodríguez, también Isaac Celis y Alejo están en sintonía en este momento de nuestra emisión. Nos vamos a la cajita de preguntas, ahí tenemos 3 comentarios para la mañana de hoy que están enviando también saludos a todas las personas que trabajan acá en el canal y también a todos los venezolanos. Pues bueno, los recibimos a todos estos saludos y se los agradecemos como todos los días. Claro que sí, agradecemos estos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, abundante información, sobre todo con el tema de mayor jerarquía para la opinión pública nacional y por supuesto también para la opinión pública internacional, porque ha tenido repercusiones significativas. Vamos a ubicarnos en principio en lo que fue la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, países fijaron posición sobre la circunstancia que se vive en Venezuela durante la reunión precisamente de este Consejo de Seguridad. Más adelante haremos un repaso por las declaraciones de mayor relieve en este caso. Nos vamos al estado Anzoátegui, terminal terrestre de la ciudad del Tigre. En esa entidad reactivó por completo sus actividades. Ahora, pues, tenemos información del estado Lara. Autoridades de ese estado instaron a denunciar actos de especulación en comercios, bodegas y abastos a fin de que se apliquen las sanciones respectivas.
Temas internacionales, varios. Vamos a destacar una intensa tormenta invernal paralizó los sistemas de transporte en el noroeste de Europa. En el tema de la entrevista estaremos conversando, bien interesante será esto en el contexto de la situación petrolera internacional con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Y cerraremos con la información del arte y el espectáculo. Avatar Fire and Ash supera los $1.000 millones de recaudación mundial. Siempre la invitación a esta hora para que permanezcan allí en nuestra audiencia. Es una breve pausa la que haremos. Al regreso presentaremos informaciones, sus detalles y lo que siempre agreguemos en la dinámica de esta primera emisión con Cruzvila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. ¿Ya compraste tu roscón de Reyes? Bueno, el roscón de Reyes, de verdad, Día de Reyes, lo comentábamos al principio, es muy bonito, sobre todo para los chamos, ¿no? Es un día de regalos también. Es una tradición muy bonita, pero bueno, lo mejor o lo más bonito, lo importante a destacar son los valores que se deben transmitir en este Día de Reyes, no tanto lo material y los obsequios, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, feliz día, compañeros en el estudio, ustedes en sus hogares y por supuesto mi compañero Adrián Barras. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruzvila, buenos días para ti, buenos días, Carlos, Gaudí, Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarlos y compartir esta jornada informativa, como cada mañana aquí en Televen. Y señores televidentes, muy buenos días. Y como cada año, hoy se celebra, pues como hemos dicho, en muchos países, incluyendo Venezuela, el Día de Reyes o de Reyes Magos, en recuerdo a los 3 sabios de Oriente que llegaron a la ciudad de Belén para adorar al Niño Jesús y entregarle sus regalos. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Venezuela recibió respaldo en la ONU tras ataque de Estados Unidos. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en su comparecencia ante un tribunal de Estados Unidos. El presidente Maduro denunció haber sido secuestrado y sacado a la fuerza de su casa en Caracas durante el ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Ante el juez Alvin Hellerstein, expresó ser un hombre decente y seguir siendo el presidente del país. De la misma manera, la primera dama Cilia Flores señaló ser completamente inocente. En cuanto al estado de salud de ambos, la defensa de la pareja presidencial indicó que en el caso del presidente Maduro existen algunos problemas de salud y médicos que atender, al tiempo que sugirió para Cilia Flores una evaluación médica de sus costillas por posibles hematomas o fracturas. La próxima comparecencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras tanto, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de la República. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro Padre Libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Esta actividad se llevó a cabo en el Palacio Legislativo tras la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. En Caracas, cursó estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, obteniendo el título de abogado en el año 1993. Rodríguez cursó estudios de magíster en Derecho Social y Sindical en la Universidad de París, Francia, Aix-Nanterre.
También realizó cursos de filosofía económica en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y una maestría en teoría política y social en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Como profesional se ha desempeñado como docente de la UCB y fue presidenta de la Asociación Venezolana de Abogados Laboristas. En su vida política ha estado al frente de los siguientes cargos: ministra del Despacho de la Presidencia, ministra de Comunicación e Información, ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ministra del Poder Popular de Petróleo e Hidrocarburos y vicepresidenta de la República. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para ustedes. Tras su juramentación como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, el diputado Jorge Rodríguez afirmó que sus funciones principales en los próximos días se centrarán en defender la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente, que los esfuerzos desde nuestras propias capacidades, que los esfuerzos desde nuestro deseo de que nuestra patria crezca y prospere no deben detenerse incluso con el mayor de los obstáculos. Rodríguez expresó su compasión y solidaridad con los familiares de los fallecidos durante los bombardeos del pasado 3 de enero, al tiempo que llamó a la unidad nacional y al debate de ideas entre los diversos sectores del país. Entre tanto, ayer lunes se reunió de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. El organismo atendió el llamado de emergencia realizado por Colombia tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el traslado del presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York. Gaudy Peroso nos acompaña para traer los detalles de esta reunión. Gaudy. Así es, gracias Adrián y Cruzmila. El gobierno nacional denunció una violación flagrante de la Carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos. Así lo anunció el embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada. Esto fue lo que dijo. Solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Moncada aseguró que tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela no solo está en riesgo la soberanía del país, sino la credibilidad del derecho internacional y la autoridad de la ONU. En tanto, el canciller de la República, Iván Gil, sostuvo que Venezuela obtuvo una victoria clara y legítima en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional dejó constancia de que el ataque perpetrado el 3 de enero fue un acto contrario al derecho internacional, violatorio de la Carta de Naciones Unidas y de los derechos humanos. También una agresión directa contra la inmunidad de un jefe de Estado en ejercicio. Y Colombia denunció este lunes ante la ONU la operación militar estadounidense en Venezuela y la comparó a los peores momentos de injerencias en la región. La representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, Leonor Salabata Torres, declaró que estas acciones constituyen una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz.
Destacó que su país está dispuesto a fungir como mediador para resolver la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Y el embajador de Cuba ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Ernesto Soberón, rechazó la agresión militar del gobierno estadounidense contra Venezuela y señaló que representa una peligrosa escalada. Cuba condena en los términos más genéricos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. La cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. Soberón aseguró que el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela no tiene justificación y quebranta la paz y estabilidad que ha caracterizado a la región latinoamericana y caribeña durante años. Y el representante de Rusia ante la ONU pidió a Estados Unidos la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, durante el Consejo de Seguridad. Afirmó que no existe justificación alguna para los actos de la administración de Estados Unidos contra Venezuela y criticó la pretensión de Washington de querer dominar a los territorios. ¿Es acaso el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? El funcionario ruso destacó que las acciones del país norteamericano se convierten en un presagio de injusticia y dominación de ese país por la fuerza. Y el representante adjunto de China ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Xun Lei, denunció que el gobierno de Donald Trump ha hecho caso omiso a las preocupaciones de la comunidad internacional y pisoteado la soberanía nacional de Venezuela. Exigimos que Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. China está listo para colaborar con los países de la región y la comunidad internacional. El diplomático también exigió a Washington garantizar la seguridad de Nicolás Maduro y de su esposa, demandando su liberación inmediata. Bueno, y países de la región como Argentina, Panamá y Brasil también mostraron su profunda preocupación y su postura durante la reunión de urgencia del máximo órgano de la ONU, que culminó sin resolución consensuada. Volvemos al set principal con ustedes. Muy bien, gracias Gaudí Peroso por ese amplio reportaje. Seguimos con más información. Gracias, Gaudí. El relator de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saúl, junto a Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, denunciaron la ilegalidad de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando estos actos como una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Saúl exigió la destitución e investigación de Donald Trump por las muertes registradas durante la operación del 3 de enero, mientras que Amnistía Internacional ha alertado sobre las intenciones de Washington de controlar los recursos petroleros y ha instado a garantizar la protección de los civiles y el debido proceso. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por el quiebre de la institucionalidad democrática, haciendo un llamado urgente al restablecimiento del Estado de Derecho y confirmando que mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución de esta crisis.
Por su parte, el Movimiento de Países No Alineados condenó categóricamente la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, calificándola como un acto de guerra que viola flagrantemente la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. El organismo exigió el cese inmediato de las hostilidades y el respeto a la soberanía e integridad territorial, denunciando que los ataques contra objetivos civiles y militares en diversas ciudades socavan la estabilidad regional y el derecho a la vida. El MNOAL reafirmó que las inmunidades de los jefes de Estado son inviolables, al tiempo que expresó su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano. En tanto, rechazó las soluciones militares, insistiendo que los responsables de la agresión deben rendir cuentas ante la justicia. Y el presidente francés Emmanuel Macron indicó que su país no apoya ni aprueba el método utilizado por Estados Unidos para atacar a Venezuela. Según indicó la vocera gubernamental Maud Bregon, el mandatario sostuvo que Francia defiende el derecho internacional y la libertad de los pueblos. Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a toda intervención extranjera en países de la región. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepción. Sheinbaum destacó que cada país tiene el derecho de construir su propio futuro y definir su forma de gobierno a partir del ejercicio sobre su soberanía y sus recursos naturales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a Donald Trump que Venezuela no debe caer en el caos ni la inestabilidad, señalando que cualquier violación al derecho internacional o a la soberanía generará graves complicaciones para el orden global. Durante una conversación telefónica, Erdogan defendió un sistema internacional basado en reglas y reiteró su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. El mandatario turco subrayó que su postura refleja la amistad mutua entre ambas naciones y la importancia de preservar la paz para evitar que los conflictos se perpetúen cuando la fuerza priva sobre el derecho. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, confirmó que el Ejecutivo español mantendrá comunicación con Delcy Rodríguez, quien acaba de asumir como presidente encargada de nuestro país. Álvarez manifestó que no teme represalias por parte de Estados Unidos tras el firme rechazo del gobierno español al ataque en Venezuela, al tiempo que expresó que le hubiera gustado una postura más dura por parte de la Unión Europea. Además, aboga por defender los principios democráticos ante un precedente que considera peligrosísimo para el orden internacional. Los precios del petróleo cayeron el lunes. El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en marzo perdió 1,12%, rondando los $60, mientras que su equivalente estadounidense, el barril de West Texas, para entrega en febrero bajó 1,22%, llegando hasta $56,62. En otras informaciones, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes, expresó su solidaridad con las familias larenses que perdieron la vida tras el ataque de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero. Fueron parte importante del trajinar de estos muchachos por la vida militar y que nos apoyaron ciertamente durante todo su tiempo. Y nosotros, por supuesto, le agradecemos profundamente a esa madre que parió a esos muchachos, a esos padres que crió a esos muchachos y que se mantuvieron firmes hasta el último momento para combatir al vil agresor enemigo que osó pisar suelo venezolano. Y que bueno, le llevo unas palabras de tranquilidad, de fortaleza, de mucha fortaleza, para que ellos puedan, junto con nosotros, asimilar
el dolor de la pérdida. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una marcha en la que dirigentes del sector oficial se desplegaron hacia el oeste de Barquisimeto con el fin de exigir el regreso del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores a Venezuela. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y simpatizantes del presidente Nicolás Maduro que se concentraron en la Plaza Bolívar de Maracaibo, estado Zulia, están en vigilia exigiendo su liberación. Desde el pasado 3 de enero se concentran personas en la Plaza Bolívar de Maracaibo con la intención de protestar por lo que consideran fue la acción del ejército de los Estados Unidos, un secuestro del primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. En el ejercicio del derecho comparado vamos a establecer cuáles son las garantías y cuáles son los fundamentos de la Carta de Viena, cuáles son los fundamentos del derecho comparado y del Pacto de San José de Costa Rica. Aseguran que estarán, mientras sea necesario, en las calles exigiendo se restablezca al presidente. Vamos a estar en las calles, vamos a defender la revolución, vamos a defender nuestro pueblo, vamos a defender nuestro suelo. Venezuela es de los venezolanos y para los venezolanos. En la historia de Venezuela no hay precedente alguno de un suceso como el que ocurrió el pasado 3 de enero, aseguran los presentes en la concentración. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Cambiamos de tema. Este lunes, el terminal terrestre Cleto Quijada de la ciudad del Tigre, en el estado de Anzoátegui, reactivó por completo sus actividades con el 100% de las líneas de transporte operativas. Trabajadores del terminal informaron que hasta este domingo la mayoría de las empresas de transporte aún permanecían cerradas, lo que había limitado considerablemente la movilidad de los usuarios. Se retomaron otra vez las actividades para todos los destinos. Hoy normalmente sí empezaron a salir todas las empresas. 2 días que tuvieron que salieron 1 o 2 empresas, no todas al 100%. Hoy normalmente sí empezaron a salir. Todas. Todas. Los horarios normales. Según explicaron, los horarios de salida de las unidades fueron reprogramados debido a la interrupción de actividades generadas por la situación que atraviesa el país. Ayer salimos, sacamos los pasajeros que eran de la fecha del tren, los sacamos ayer y hoy estamos sacando los de ayer. Y aparte pasajeros que han salido hoy. Viajo hacia Santa Elena, sí, fue sencillo, fue fácil conseguir el pasaje porque ya yo lo había comprado con anticipación. Ahí todo está tranquilo. Ok, ¿lo habías comprado para esta fecha? O? Yo lo había comprado para el día sábado, más por los acontecimientos fue suspenso hasta el día de hoy. Trabajadores indicaron que hasta los momentos no ha sido necesario habilitar unidades de transporte. Aseguran que cuentan con las necesarias en caso de requerirlo. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Justicia de Ecuador ordenó prisión preventiva al líder disidente de las FARC. Venimos con esto y más en minutos. Comenzamos el recorrido internacional. Una intensa tormenta invernal paralizó los sistemas de transporte en el noreste de Europa, provocando la cancelación de unos 700 vuelos y la suspensión del servicio ferroviario que conecta los Países Bajos con París y Londres. En el Reino Unido, donde se registraron temperaturas de hasta menos 11 grados Celsius y acumulaciones de 52 centímetros de nieve, se cerraron cientos de escuelas y se cancelaron vuelos en aeropuertos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Por su parte, Francia enfrentó una reducción del 15% en los vuelos en los aeropuertos parisinos, la suspensión del servicio de autobuses en la capital y atascos récord de cientos de kilómetros en la región de París. Las autoridades de los 3 países mantienen alerta meteorológica activa ante la previsión de que las nevadas y las placas de hielo persisten hasta hoy o incluso hasta mañana miércoles. Por cierto que Francia ha puesto en marcha la Fiscalía Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, una entidad estratégica inspirada en las leyes antimafia italianas para combatir la creciente violencia del narcotráfico que dejó más de un centenar de muertos en 2024. Este nuevo organismo, que arranca con 16 magistrados especializados, busca desarticular las redes criminales mediante la investigación simultánea del tráfico de drogas y el rastreo financiero. Además, se apoya en herramientas legales reforzadas como la vigilancia remota de dispositivos y regímenes penitenciarios de máxima seguridad.
De vuelta en nuestro continente, la justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para un líder de un grupo disidente de las FARC. Las autoridades informaron que este sujeto es considerado el cabecilla de comandos de la frontera y que fue deportado el mes pasado desde Emiratos Árabes tras su presunto rol como financista del narcotráfico internacional desde el año 2019. Miles de trabajadores, incluyendo mineros, maestros y campesinos, llegaron este lunes a La Paz tras una marcha de 3 días para exigir al gobierno de Rodrigo Paz la restitución de los subsidios a los combustibles. La movilización, que alcanzó aproximadamente las 10.000 personas, fue recibida con gases lacrimógenos por la policía. Aunque el Ejecutivo indicó que iba a iniciar un diálogo con los dirigentes de la protesta, el ministro de Economía calificó como inviable anular el decreto que puso fin a 2 décadas de subvenciones, mientras los manifestantes aseguran que continuarán con sus medidas de presión. Vamos a hacer ahora una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con el portal web de F. Ellos titulan de la siguiente manera: la borrasca Francis pone a casi toda España en alerta por frío, nevadas o viento. Casi toda España pues está en alerta por toda esta situación, vientos fuertes y fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes con sus 6 regiones en aviso naranja por riesgo importante. Pasamos a Euronews. El bar del incendio en Crans, Montana, no pasó controles de seguridad en 5 años. Las autoridades locales de Crans, Montana, admitieron no haber realizado inspecciones de seguridad e incendios en el bar, donde un incendio pues causó 40 muertos y 116 heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. Bueno, muy bien, gracias Cruzmila. Vamos ahora a ver qué nos tiene el señor Pino con los deportes. Eduardo Pino, buenos días. Feliz Día de Reyes para todos y feliz mañana también. Vamos de una vez con las noticias deportivas porque la Liga Venezolana de Béisbol Profesional presentó este lunes el calendario reestructurado del Round Robin para la temporada 2025-2026 tras la interrupción de 5 días causada por los últimos acontecimientos en el país. La fase semifinal, que involucra a los 5 equipos clasificados, se reanudará el próximo miércoles 7 de enero, es decir, mañana, y se extenderá hasta el 25. El todos contra todos arrancará con los duelos Águilas del Zulia versus Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui frente a Navegantes del Magallanes. Además, se mantienen vigentes los compromisos de la nave turca en el Estadio Monumental Simón Bolívar el 15 de enero ante Águilas a las 7 de la noche y el 25 frente a Bravos a las 6 de la tarde. Por ahora la LVP no ha definido una fecha probable para el inicio de la gran final que determinará al campeón de la Zafra. Lo que sí dijo el presidente de la LVP, Giuseppe Palmisano, es que era muy probable que la gran final, en vez de disputarse es decir, de 7 para ganar 4 encuentros, se reduciría un poco para ganar solamente 3. Eso todavía no está definido, pero sí Palmisano, digamos, expresó que eso podía suceder de esa manera. Y pasamos a notas del fútbol, porque el Chelsea estaría preparando una oferta millonaria por Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, en un movimiento que podría sacudir el mercado de fichajes europeo. Vamos a hablar de la Supercopa de España porque arranca esta semana en Arabia Saudita, con la participación del Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. El Barça, vigente campeón del torneo, viaja con la gran novedad de Ronald Araujo en la convocatoria de 24 jugadores anunciada por Hansi Flick. También hay que hablar de Duplantis y Aitana Bonmatí. La futbolista española Aitana Bonmatí y el sueco Herman Duplantis fueron escogidos como los mejores deportistas europeos de 2025, premios concedidos por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. Hay que hablar también del Barcelona porque ha cerrado el regreso de Joao Cancelo en calidad de cedido hasta junio de 2026, según confirmó el periodista Fabrizio Romano. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una hermosa mañana en este Día de Reyes.
Gracias, señor Pino. Ya el miércoles tenemos... Mañana béisbol, ya ¿no? hay béisbol. Muy bien. Sí, juegos muy interesantes, ¿no? Y la pasión del béisbol siempre nos mueve. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Impecable información deportiva. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petropimi. Bueno, está Reinaldo Quintero con nosotros, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera Petropimi. Bienvenido, Reinaldo, feliz año. Además, bueno, y nos toca esta conversación en un contexto muy confuso, como dicen muchos, nebuloso, imprecisiones, pero donde sí está claro que el petróleo parece ser que va a jugar un papel fundamental. Por todo lo que ha ocurrido, la situación irregular que se presentó el fin de semana, lo que fue el ataque militar de los Estados Unidos, bueno, la detención o secuestro, como lo plantea el gobierno firmemente, de la figura de Nicolás Maduro y su esposa, en fin, es todo muy enrevesado y muy todavía marcado por la incertidumbre y la especulación, desde luego, también de las cosas. Bueno, buenos días, Carlos. Nada fácil. Sí, nada fácil. Saludo a todos los seguidores y feliz año dentro de estas complejas circunstancias. Pareciera que cada entrevista nuestra va atendiendo temas más complejos y ante esa complejidad lo primero que uno tiene que tener es calma y cordura y sobre todo una unión nacional de todos los venezolanos, porque en el fondo lo primero es rechazar una intervención extranjera de esta forma y de cualquier forma a nuestra soberanía nacional. Y por supuesto con todos los costos que eso trae, y lo hemos venido diciendo, hay un movimiento telúrico alrededor de la geoenergía de tres bloques encabezados por Rusia, China y Occidente, Estados Unidos. Y si alguien tenía duda que el petróleo era el centro de esa presión, bueno, simplemente revisar la conferencia de Trump luego de esa acción violenta, donde nombra 27 veces petróleo y 0 veces democracia. Entonces hay que tener una inteligencia colectiva suprema y tratar de pensar más allá de lo que está ocurriendo, porque no es solamente la energía, es un sistema económico que depende del petróleo, que moviliza una industria y que además sustenta un sistema que no necesariamente está en la mejor forma, pero que necesita eso como un espacio vital. Y nosotros como venezolanos tenemos esa riqueza y esos recursos naturales, esa fertilidad natural de la tierra que nos toca defender y negociar aún con ese monstruo que nos toca desafiar. Ahora, solo nos podemos manejar, Reinaldo, en el plano de las posibilidades, escenarios, conjeturas. ¿Qué se puede negociar ahora con Estados Unidos? ¿Qué pretenderá el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuáles serán sus exigencias? Sí, Trump no lo ocultó, petróleo era el objetivo, ciertamente, y es el objetivo. Ahora, ¿en qué condiciones se puede negociar? Mira, sí, a mí me gustó mucho las palabras del padre León XIV de ayer en el Ángelus a las 10 de la mañana, donde hablaba de preservar las leyes, la justicia, el bien de la población, sobre todo la población local, que es la que tiene el derecho como república o como nación del recurso que está. Yo creo que nosotros podemos llegar a acuerdos y es lo que se ha estado planteando, y de hecho Chevron es una muestra de que eso puede funcionar. ExxonMobil se le pagó todo lo que se disputó en un laudo arbitral. Está ConocoPhillips, que estaba pendiente cuando iba a liquidarse el 30% de lo que faltaba, y vinieron todas esas medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo de los dólares. Sí es verdad que nosotros quizás tuvimos un nacionalismo no tan prudente, pero
eso es un derecho nuestro, porque lo dice la ley y lo dice la Constitución. El artículo 12 de la Constitución habla de que esos recursos mineros pertenecen a la nación y por lo tanto a la forma de gobierno republicano nuestro, de república. Es un decreto que viene desde Colonia, desde 1829, el mismo libertador Simón Bolívar lo decretó así. Entonces es algo que está en nuestro sistema político. Lo que habría que hacer, y es lo que dice el Papa, es respetar las leyes internacionales. Ahora, confunde el planteamiento por ello, genera mayor confusión y mayor incertidumbre cuando se habla de recuperar los derechos de las compañías petroleras norteamericanas o estadounidenses en nuestro país. En fin, confunde sobre qué es lo que realmente se quiere. Bueno, sí, el petróleo, pero por eso te planteaba en qué forma, de qué manera, en qué condiciones, qué asociación, qué va a quedar allí, porque las reglas del juego se intuye, van a cambiarse. Bueno, yo pienso, Carlos, que hay los 4 modelos que existen, que te permiten una asociación no solamente de empresas internacionales, sino también nacionales, que son las licencias, las empresas mixtas, los contratos de participación productiva de hidrocarburos o las alianzas estratégicas o integrales de hidrocarburos, cada uno con su marco legal, ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, ley orgánica de hidrocarburos, ley antibloqueo y la ley de contrataciones públicas, son las 4 que rigen las relaciones. Tú pudieses encontrarlo y de hecho Chevron es una muestra de que funciona y estoy seguro que ExxonMobil y ConocoPhillips y aquellos que alguna vez tuvieron disputa, y de hecho Repsol y Eni, que son empresas internacionales pero europeas, tienen la intención de aceptar esos modelos y esos modelos funcionan para remunerar las diferencias entre las partes, pagando el crudo, por supuesto, al valor internacional que es Brent menos 10. La cesta venezolana es Brent, que bueno, ahorita estaba un poco bajo, pero ponle tú que esté en 70, 70 menos 6 dólares, 70 menos 10 dólares, dependiendo cómo tú lo negocias. Eso puede ser una forma de dirimir esas diferencias económicas y de atender el mercado que Norteamérica necesita. Hagamos una pausa, Reinaldo, y continuaremos contigo enseguida. Estamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Bien, continuamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Bueno, sí decías, ese puede ser un modelo, puede ser lo que ya existe, tomarlo como referencia para que retornen esas empresas con sus inversiones. Lo cierto también es que las autoridades de los Estados Unidos decían que la industria petrolera está muy debilitada, muy frágil, en algunos casos pues en una situación precaria, y que ellos tienen la disposición o el propósito de invertir. Eso es alto, ¿no? Una inversión para tratar de recuperar toda la industria petrolera venezolana. Bueno, es alto, estamos hablando, el petróleo demanda mucha inversión de capital, es intensiva en términos de capital y en las cifras son gigantescas comparadas con otras industrias, pero es lo que mueve el planeta. La energía es lo que mueve el planeta y el combustible fósil es el 80% de eso. Y en la escala, la mayor escala es el petróleo, luego el gas y luego el carbón, que todavía existe. Pero lo que te quiero también acotar es que durante la nacionalización temprana que hubo en el 75, se negociaron buenas condiciones para esas empresas norteamericanas. ¿Se les pagó? Se les pagó. Y de hecho ellos dejaron de desmovilizar pasivos ambientales que todavía quedaron pendientes. O sea, si vamos a una mesa, podemos sentarnos y sacar las cuentas y cruzarlas. Porque en el fondo, en la ley de 1943, decía claramente que las licencias o los permisos de explotación eran por 40 años. Se adelantaron 8 años simplemente por un tema político donde ellos tuvieron ventaja. Bueno, puede ser que ahora tengamos que renegociar cosas, pero eso es un tema de mesa. Eso no tiene por qué cobrar vidas humanas, ni por qué tiene que ser algo hostil, aunque las negociaciones en el petróleo son de naturaleza hostil. Alguien decía que donde caían bombas había que revisar el subsuelo porque ahí
hay petróleo. Eso pareciera que el ser humano no termina de entender que el mejor negocio para la humanidad es la paz, porque estamos jugando también en el borde. Hay dos actores que no se han pronunciado o que han sido un poco tímidos en lo que están haciendo, o lo que han dicho, o lo que no han cumplido, que habían dicho que iban a hacer, que también juegan un rol muy importante en el globo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Acabar con la humanidad o queremos la paz para que esto pueda continuar? Y yo creo que hay recursos para hacerlo, siempre y cuando tengamos el respeto por la igualdad soberana, los precios, los acuerdos. Y yo sí creo que la industria se puede recuperar y sí hace falta inversión, pero también esa inversión fue recortada o fue limitada por medidas coercitivas unilaterales, y también hay que reconocerlo por errores propios nuestros, que yo estoy seguro. La industria petrolera venezolana ha tenido muchísimos errores y se han pagado muy duro, ¿no? Sí, se han pagado muy duro, y esos errores no hay que repetirlos, porque si no vamos a quedarnos en ese ciclo de repetir, en ese ritmo circular de no aprender cosas que necesitamos aprender para preservar la patria y para preservar la integridad nacional. Por eso es que yo hablo de una inteligencia colectiva suprema, de entender qué somos, de estudiar el petróleo, estudiar la energía y dedicarnos a trabajar. El trabajo es lo que cambia las cosas. Claro, ya comienzan también, Reinaldo, las especulaciones de que va a haber probablemente modificaciones dentro de lo que es la estructura gerencial de la industria petrolera venezolana, que van a venir nuevos nombres. Incluso las autoridades de los Estados Unidos dicen que ellos tienen la intención de sugerir y que tienen algunos nombres en cartera. Probablemente venga un nuevo ministro de Energía, más allá de que Delcy, la encargada de la presidencia, pues es la responsable del área. A lo mejor viene un nuevo presidente de PDVSA, un nuevo ministro de Energía o de Mina o de Hidrocarburos, en fin, como lo llamen. Bueno, yo creo que... Y otra cosa, y perdona, ¿y cómo queda la participación de la empresa privada en todo esto? ¿Cómo quedan ustedes también en este marco, no? Bueno, yo te puedo decir algo que es lo que siento. Pues primero, que la presidenta encargada, que es vicepresidenta de la República y ministra, esa es la estructura que nosotros tenemos legalmente y lo que se acordó, y nosotros lo apoyamos totalmente, porque tiene que haber una gobernabilidad, tiene que haber una gobernanza, tiene que preservarse la paz. Por eso hablamos de calma y cordura. Pero Salió un esquema de cooperación y paz, planteaba en un documento de la encargada de la presidencia. Sí, es un tema de cooperación y paz. Pero nosotros creemos que Estados Unidos puede poner sus ejecutivos en sus empresas mixtas. Eso es lo que hacen. Pero imponer hacia este lado, hacia nosotros, hacia los venezolanos, gerencia. La gerencia somos nosotros, los que amamos el país, los que somos honestos y los que creemos y sabemos de esto. Que vayamos a un concurso de competencia, a ver quiénes van a poner ellos. Nosotros estamos aquí y tenemos capacidades para manejar nuestra industria. Y nosotros tenemos que manejar nuestra industria, tenemos que manejarla con transparencia y además por el bien de la nación. En eso sí no podemos transarnos, independientemente de las presiones que vayamos a tener. Porque aquí hay gente buena, hay gente que merece esos cargos, gente que podemos hacer las cosas bien y que queremos hacerlas, y que además estamos ahí disponibles. O sea, todo el conglomerado de empresas que está alrededor del contenido nacional, local, que tiene una existencia de más de 50 años, 70 años, toda la historia petrolera que tenemos. Eso hay que respetarlo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay que esperar, ¿no? Y desde luego ver cómo van a evolucionar en horas y días todos estos acontecimientos. Reinaldo, muchas gracias por haber estado en la mañana de hoy ubicándonos por lo menos en el contexto de algunas cosas que tienen que ver con un factor medular que se ha dicho, como es el petróleo. Bueno, ya veremos. La pausa, arte y espectáculos al retorno en lo actual. Avatar 3 cruzó la barrera de los $1.000 millones. La tercera entrega de la saga alcanzó una cifra millonaria en apenas 18 días, ratificando el dominio de Disney en la taquilla global y el poder de los mercados internacionales sobre Estados Unidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho eso, estamos listos para desarrollar esa breboca que les acabo de mencionar, porque así como lo escucharon, James Cameron lo hizo de nuevo, y es que la nueva cinta de su exitosa saga superó este fin de semana, escuchen bien, los $1.000 millones en recaudación mundial, una marca que evidentemente alcanza tras solo 18 días en cartelera, según datos especializados, pues la trama del planeta Pandora ha capitalizado 700 millones de dólares fuera de Estados Unidos, y de esta manera confirma que el músculo financiero de la franquicia reside en el mercado extranjero, con China, que evidentemente tiene una cifra de 138 millones, y Francia con 81, que están a la cabeza. Aunque el ritmo de esta entrega es ligeramente más pausado que el de su predecesora, alcanzó el hito en 14 días y bueno, el filme por supuesto que sitúa a Disney en una posición histórica, siendo el tercer estreno de la compañía en 2025 que rompe el techo de los $1.000 millones junto a Lilo y Stitch y Zootopia 2. Y avanzamos con más informaciones acá en lo actual. Ahora quiero comentarles que la hija de Tommy Lee Jones fue arrestada por agresión meses antes de su muerte. Así como lo escuchan, las circunstancias en torno al fallecimiento de Victoria Jones estuvieron precedidas por varios incidentes judiciales. La hija del actor fue arrestado en junio, acusada de agredir 2 veces a su esposo, Navex Cejas, tras una discusión relacionada con el consumo de sustancias ilícitas y alcohol, según información difundida por el medio especializado TMZ. Por este episodio, las autoridades presentaron cargos de agresión doméstica menor y alegaciones de abuso contra una persona mayor. Tanto este caso como otro proceso por posesión, que estaba fechado en abril de 2025, permanecían abiertos al momento de su fallecimiento. Según documentos judiciales obtenidos por dicho medio de comunicación, Victoria también enfrentaba cargos por supuesta intoxicación en la vía pública y resistencia a la autoridad relacionados con un incidente el 14 de mayo de 2025 en Santa Cruz. Ahora quiero comentarles los posibles destinos a los que se mudaría Angelina Jolie tras poner en venta su mansión de Los Ángeles. La actriz estaría lista para cerrar un largo capítulo de su vida en Hollywood y comenzar uno nuevo lejos de Los Ángeles. La famosa de 50 años planea dejar la ciudad que la vio crecer profesionalmente y dividir su tiempo. A partir de 2026, entre Nueva York y Europa y Camboya, país que es ciudadana, según revelaron fuentes cercanas, pues la actriz quisiera comenzar una nueva vida. La señal más clara de este cambio es la inminente venta de la histórica propiedad, como la polémica finca valorada alrededor de $25 millones. Recordemos que el artista vivió en esta residencia desde el año 2006 y, de acuerdo con fuentes citadas por People, ya ha comenzado a mostrarla discretamente a posibles compradores. Esta mansión fue adquirida poco después de su separación de Brad Pitt y se convirtió en su principal refugio durante años, marcados por batallas legales, exposición mediática y profundas transformaciones personales. Ahora quiero comentarles que Jennifer López responde a las fuertes críticas por sus atuendos. A sus 56 años, la diva del Bronx demostró que no solo mantiene su vigencia en la industria musical del entretenimiento, sino que también posee una seguridad inquebrantable frente al escrutinio público. En el marco del comienzo de su nueva residencia musical, titulada Arriba la Noche en Las Vegas, la cantante se tomó un momento para responder de forma directa y con gran humor a los comentarios negativos sobre su forma de vestir. Frente a una audiencia de más de 4.000 personas, López abordó las críticas que circulaban en redes sociales, donde muchos usuarios suelen cuestionar lo que sigue utilizando, por supuesto, atuendos muy reveladores. A veces me río de algunas cosas porque dicen comentarios muy graciosos. Esto alegó el artista antes de invitar a sus detractores con la siguiente pregunta: ¿por qué se viste de esta manera? ¿Por qué no se viste según su edad? Y ella dice: si tuvieras este cuerpo, también te vestirías así. Con esta frase, señores, la intérprete dejó claro que su imagen es una elección personal basada en la confianza y el esfuerzo físico que mantiene a diario. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre le estamos agradeciendo su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV
y el_noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana. Siempre decimos bien temprano después del himno nacional.